¿no? En este día y tenemos la presentación del doctor Francisco Cordero Osorio desde la República de México, República Federal de México. Él es encargado del despacho de la jefatura del Departamento de Matemáticas Educativas, ¿no? Y labora en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Racional. ¿Se encuentra el doctor? Hola. ¿Sí? ¿Cómo Sí. está? Buenos días, doctor. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Un gusto, un Un gusto gusto. también para mí estar aquí en el evento que me hicieron amablemente la invitación. No, el gusto es nuestro, doctor, el Eh, gusto es nuestro. Voy a compartir mi presentación. Listo. ¿Tiene usted, doctor, para darle la hora? Tiene usted, su tema es la génesis e historia en la resignificación del conocimiento matemático, desde las 10:15 hasta las 11 y 15 minutos para alguna pregunta que el público crea conveniente. Es Ok, usted la pantalla de usted, muy doctor. bien, gracias. ¿Se ve ahí la presentación? No, no se ve su presentación, pero sí se ve todo un panorama de diapositivas. Ahí, Ahora sí, perfecto. sí, perfecto. Entonces tengo aproximadamente 45 minutos para hablar, así es. Efectivamente, Bien, doctor, bueno, 50 podría ser 50 minutos, doctor. Sí. ok, entonces voy a darme prisa. Bueno, entonces muchas gracias y es un gusto estar con ustedes, compartir una reflexión basada en mi trabajo de investigación ya de hace varios años. Esto le llamé, a propósito del nombre del evento, le llamé con toda intención la génesis e historia en la resignificación del conocimiento matemático. Eh, yo voy a partir de, de decir brevemente, porque sí me importa que se entienda. Yo soy matemático educativo y entonces quiero dar una característica de la matemática educativa para que sea el contexto en el cual voy a hablar de esa génesis, de esa historia y de esa resignificación del conocimiento matemático. Entonces, eh, pues sí tendríamos que preguntarnos qué es, cuál es su función de la matemática educativa, qué estudia y qué resuelve. Entonces, ¿qué es? Pues la matemática educativa actualmente, que tiene cerca de 50 años de existir, pues es considerada como una disciplina científica, en tanto que se basa en teorías y metodologías para justificar lo que ahí se afirma o bien lo que ahí se construye. ¿Cuál es su función? Y aquí es donde esta pregunta, de alguna manera, abre líneas de investigación, perspectivas de estudio, y es lo que lo hace diferente. En este caso, yo me he preguntado desde hace mucho tiempo, y claro, en una visión contemporánea, puedo hoy afirmar que las preguntas que más se han hecho en mi trabajo de investigación es por qué y para qué enseñamos matemática. Esto entonces nos lleva a estudiar y a resolver eh, el cuestionamiento que hacemos al statu quo del conocimiento matemático en la educación. Para nosotros es muy importante hacer un cuestionamiento crítico, profundo, de qué es ese conocimiento matemático que se enseña y que se aprende en su caso, ¿verdad? Y entonces nos basamos en teorías y métodos. Yo voy a hablar de una que es la mía, que la he trabajado por más de 30 años, y
la matemática educativa efectivamente tiene obra, es decir, hay ya podemos tener una síntesis de las cosas, de los estudios, resultados, constructos que se han logrado en la matemática educativa en el mundo. Y entonces lo que se discute es el impacto. O sea, una vez que hay obra basada en las teorías y métodos, entonces, ¿qué impacto educativo se ha logrado? ¿Qué impacto social se ha logrado? Este es como el marco de discusión como matemático educativo. Yo ahí estoy, yo en eso trabajo. Pero entonces quisiera como un poco abrir una discusión sobre el conocimiento matemático. Por ejemplo, pues una expresión como la que aparece ahí es una expresión trillada, está en el medio educativo, seguramente todas y todos los colegas que me están escuchando, pues bien que la conocen, ¿no? Pero el punto no es a qué es igual, ¿no? Sino más bien viene aquí la forma de estudiar, por ejemplo, ese objeto matemático que está ahí. ¿Qué significa ese objeto matemático? ¿Cuáles son sus usos de ese objeto matemático? ¿Y cuáles son sus resignificaciones? Esto, en su momento, nos provocó una cuestión muy interesante cuando decidimos no mirar directamente el objeto, sino su entorno. Y de ahí entonces, por ejemplo, expresiones como estas, que aparecen también en los libros de texto, en las discusiones de enseñanza y aprendizaje, pues nos llamó la atención que tiene que ver con esta expresión que aparece aquí, con esta secuencia de derivadas. Pero más aún, a propósito de hablar de génesis de historia, nos pusimos a ver que en la historia, esta expresión que estoy señalando, pues está mucho antes que la expresión que está aquí. Que cuando uno entiende la expresión que está aquí con respecto a esta relación, pues sí importa saber quiénes A y quiénes B. Y importa saber cómo se relaciona en cuestión de orden, de tamaño, B con respecto a A. Y entonces uno empieza a ver que esta peculiaridad se perdió en la matemática escolar, es decir, pasó a una generalidad y es un binomio que le llamamos binomio de Newton en muchos lugares y resulta ser que los alumnos tienen que entender que esto es igual a cuadrada más 2ab más b cuadrada, sin, sin que esté relacionado con esto. Entonces aquí empezó nuestra visión hacia la historia. La historia nos estaba dando un dato importante hacia el conocimiento matemático escolar. También cuando nos encontramos con el trabajo de Oresme, allá por 1380 me parece, pero estoy hablando de 1380, ¿no? Que es lo significativo. Eh, encontramos que su explicación de llevar a expresar geométricamente al movimiento, pues utilizó estas figuras que aparecen aquí para hablar del movimiento de velocidad constante, uniforme y no uniforme. El subrayado con rojo es nuestro porque para nosotros entonces pudimos percibir que esa explicación que él da fue resignificada con el tiempo y actualmente con los ejes cartesianos, que con Oresme no existían los ejes cartesianos, pues entonces aparecen relaciones como conocidas como la que está allí, ¿verdad? Y esto entonces nuevamente nos hizo una reflexión profunda sobre qué vamos a entender por conocimiento matemático. ¿Cuándo estamos pensando en la matemática escolar? O sea, esa matemática en la educación. Bueno, pues entonces eh, quiero como llamar la atención sobre este hecho. Por ejemplo, aquí solo quiero resaltar que esta es una situación de modelación graficación y aquí aparece un procedimiento donde es variar los parámetros. Muy significativo variar los parámetros para organizar un comportamiento. Y entonces fuimos reduciendo una categoría de uso de las gráficas, porque esto aparecía en diferentes ámbitos disciplinares.
la búsqueda de organizar un comportamiento. Y luego, más tarde, actualmente, pues en nuestro mundo apareció la, este modelo gráfico en la pandemia y unas largas discusiones que hubo entre el ambiente interdisciplinar, matemáticos, modeladores, epidemiólogos, etcétera, aplanar la curva y que daba explicaciones del comportamiento de la enfermedad y del contagio, etcétera, etcétera. Entonces, encontramos que ciertas cosas de la matemática escolar pues tienen cierta relación con otros saberes que no propiamente son enseñados. Y entonces nos fuimos a hacer una reflexión profunda sobre la epistemología. Pero encontramos que era muy importante orientar o recortar o enfocar, mejor dicho, la epistemología hacia nuestro quehacer como matemáticos educativos. Entonces, si nos preguntamos cuál es la función de la epistemología en la matemática educativa. Y fuimos encontrando que estas epistemologías, ya hablé en plural, estas epistemologías sí aparecen como constructos en nuestro quehacer de la matemática educativa y importa entonces entender que hay una epistemología con adjetivo, con prefijo, socioepistemología, por ejemplo. Y esto pues nos hizo ver que, por ejemplo, en una perspectiva francesa llamada la teoría antropológica de lo didáctico, sí les importa mucho en las situaciones didácticas formular la didáctica. La didáctica, entonces, va a formular una epistemología intencional y la didáctica justo va a arrancar esa intencionalidad. Entonces, se dan cuenta cómo empiezan a haber saberes del conocimiento matemático y la conveniencia de no solo hablar de una sola epistemología, sino se requiere de hablar de una pluralidad epistemológica. En nuestros trabajos apareció la resignificación, es decir, usos y significados del conocimiento matemático en un saber. Esto puede ser en matemáticas, pero también en la física, pero también en la ingeniería, en la medicina, en la economía, en la vida cotidiana de la gente, ¿verdad? Y entonces formulamos tres escenarios, la escuela, el trabajo y, y, la, y la vida, ¿verdad? Y esto, pues entonces nos obligó a reformular qué génesis estábamos buscando del conocimiento matemático ante un planteamiento como el que acabo de describir. ¿Y qué historia? Entonces, nos fuimos, hemos hecho mucho trabajo, hay muchas publicaciones nuestras que al final voy a ofrecer algunas como referencias, pero los que están en el medio de la matemática educativa seguramente conocen nuestras referencias porque están publicadas y nosotros para hacer nuestra reflexión de Génesis fue necesario irnos a los originales. Es decir, no leer algo que alguien interpreta a Newton, sino leer directamente aspectos del trabajo de Newton escritos por Newton, por decirlo así. Entonces, ese trabajo de los originales fue esencial, ha sido esencial todavía. Bueno, entonces, quiero un poco señalar algunos entendimientos que fue necesario sobre la historia. A veces yo he visto trabajos de, en la matemática educativa que hablan de historia, pero no especifican qué es historia. Pareciera ser que hay una generalidad y parece que todos entendemos qué es historia de la matemática. Nosotros fuimos entendiendo que la historia también como disciplina ha tenido una evolución, ha pasado por diferentes momentos, ha tenido paradigmas de hacer investigación en historia.
Y uno de ellos, que yo creo que es el que más nos conviene, nos ha convenido a nosotros en nuestra perspectiva de matemática educativa, es entender la historia con el materialismo dialéctico. Y esto nos fue dando matices. Por ejemplo, no nos interesó, o bien a los grandes hombres, no nos interesó entender a los grandes hombres para entender el movimiento del conocimiento matemático. Lo que sí nos interesó fueron las condiciones materiales de la vida de las personas y ahí conocer el conocimiento matemático. Las comunidades diversas en su constitución se valen de prácticas, usos, costumbres de su historia, de momentos de conocimiento útiles propios. Entonces nos interesó mirar ese tipo de historia y los usos y resignificaciones han emergido en la historia y en la vida contemporánea. Es la manera que vemos la construcción del conocimiento. Y así entonces fuimos percibiendo que lo que realmente ante nuestro planteamiento del estudio del conocimiento matemático para ser enseñado y ser aprendido, era necesario estudiar la puesta en uso del conocimiento matemático de la gente. Eso es lo que nosotros tomamos como un constructo importante y es el que estudiamos con su condición humana, en el desarrollo de sus instituciones, con su historia y contemporaneidad. Eso también es un aspecto importante. Es decir, para nosotros toda historia es contemporánea, de sus comunidades de conocimiento y con sus diferentes escenarios. Es decir, nosotros vemos un pasado, pero en la contemporaneidad. Es muy importante para entonces pensar ideas del conocimiento matemático, referentes o marcos de referencia para enseñar el conocimiento matemático a la luz de esta contemporaneidad, considerando la historia. De esta manera, entonces, eh, nos interesó entender, analizar o interpretar algo en función de su evolución a lo largo del tiempo. Eso es para nosotros sumamente importante. Y entonces, pues todo esto nos llevó con mayor énfasis, con mayor seguridad, que lo que expresa la puesta en uso de un conocimiento matemático es la resignificación. Y ahí entonces tenemos que entender con el tiempo lo que ha sido, lo que es y lo que será la resignificación del conocimiento matemático. Entonces, esto ha generado una cosmovisión en nuestro planteamiento de nuestro programa de investigación, que yo decía al principio que esto ya tiene cerca de unos 30 años, tal vez un poco más. Entonces, voy a leer una serie de principios en el cual se refleja el cómo entendemos el conocimiento matemático para ser usado como un marco de referencia para su enseñanza y aprendizaje, cómo expresamos la vida, la realidad, en relación con el conocimiento matemático. Entonces, existe una categoría de conocimiento matemático propio de la gente que valoran las relaciones horizontales y recíprocas entre las matemáticas y el mundo real. Las prácticas de estas categorías constituyen resignificaciones del conocimiento matemático. La gente es una comunidad de conocimiento que vive simultáneamente en escenarios, escuela, trabajo, vida, con sus instituciones. Y aquí es donde viene la historia, o sea, cada institución tiene una historia e identidad. Y aquí viene la resistencia. Es la manera que vemos a esa comunidad de conocimiento. Es decir, tiene una identidad, pero entonces en esa identidad se refleja una resistencia. En nuestro caso, esa resistencia ha sido el statu quo del conocimiento matemático en la matemática escolar. En esa comunidad emerge el conocimiento. Proponemos que la síntesis de este conocimiento debe ser el marco de referencia para mejorar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces, nuestro programa socioepistemológico de investigación ha adquirido una identidad que le hemos llamado sujeto olvidado y transversalidad de saberes, y
en su nombre corto, short name, es SOLSA, así es conocido, programa SOLSA. Entre nuestro medio de estudiantes aquí en el CIMBESTAB es conocido como programa SOLSA. El sujeto olvidado es la problemática. Es decir, hay una cuestión que nos hemos pronunciado, que el conocimiento matemático de la gente ha sido un sujeto olvidado en los modelos de aprendizaje de la matemática. Y la transversalidad de saberes es el tratamiento que da solución a ese sujeto olvidado. O sea, esa transversalidad de saberes pretende recuperar al sujeto olvidado. Y aquí, transversalidad de saberes quiere decir que estamos mirando saberes matemáticos. Estamos aceptando, y esta es la tesis que trabajamos, que hay diferentes saberes matemáticos. Y esto va a generar peculiaridades del saber que desprenden pluralidad epistemológica del conocimiento matemático. Entonces voy a dar un ejemplo con una intención de ilustrar lo que he estado diciendo con palabras para hacer ver cómo es que hemos ya dibujado trayectorias que nos permiten hacer reflexiones profundas sobre este conocimiento matemático para ser enseñado y ser aprendido. Entonces partimos de un principio que le hemos llamado P', que es justo un aceptar que hay una funcionalidad del conocimiento y que esa funcionalidad va a estar en un plano basado en dos ejes, la institucionalización y la transversalidad. Intencionalmente, en este ejemplo, pongo diferentes niveles educativos, el preescolar, el bachillerato, la ingeniería, y lo que aquí voy a hacer ver es que en este plano, donde va a descansar esos niveles educativos, se van a generar resignificaciones del uso del conocimiento matemático. Entonces, por ejemplo, vimos que en el nivel escolar aparecen figuras como las que aquí aparecen, aquí estoy señalando, y resulta ser que aquí lo que el niño o la niña tiene que hacer es copiar la figura en esta secuencia de puntos. Y uno podría pensar que esto es con cuestiones cognitivas, pues una distribución de figura y ponerla ahí. Aquí nosotros empezamos a ver que hay un síntoma de reproducir un comportamiento. O sea, es copiar esta figura aquí, es reproducir un comportamiento y en este caso el comportamiento es la figurita del perro, ¿verdad? Luego nos fuimos a ver que en educación media, los alumnos de educación media que incluso no han llevado en su aprendizaje de ese nivel educativo cálculo, ellos pueden a través de sensores encontrar comportamientos de esta naturaleza. Esta es una parábola, esa es la figura, y entonces resulta ser que esta parte lineal justo va a ser esta recta. Esta recta es cuando cuando la curva cruza el eje de las y este sería la recta tangente que pasa por ese punto. Sin embargo, y eso se puede demostrar, ¿no? Y además esto puede llevar a una generalidad, cualquier parábola, pero no solo cualquier parábola, sino cualquier polinomio que todo polinomio cruza el eje de las y entonces en ese punto, la parte lineal de ese polinomio siempre es esa recta tangente. Aquí la parte interesante es que no es el resultado mismo de la matemática, sino realmente la resignificación que los estudiantes le dieron a ese hecho. Y entonces su discusión solo consiste en entender que aquí, en esta vecindad, hay una reproducción de comportamiento que es esta parte lineal. Y después la curva recupera su comportamiento en términos de toda la expresión que aparece ahí. Esto aquí está planteando varias cosas que ya las hemos estudiado y que también están publicadas. Pues aquí aparece un primer inverso. Esto va a ser bien importante para señalar lo que voy a decir al final de la charla. Esto quiere decir que en los cursos de matemáticas,
usualmente expresamos ciertas secuencias que van en una sola dirección. Es decir, tú necesitas primero tu función, necesitas un punto, necesitas el conocimiento de la derivada y entonces trazas la recta tangente en el punto señalado. Aquí realmente el argumento que ellos generaron es que primero se traza la recta tangente y luego la curva. Y de esta manera generan y deducen comportamientos de los polinomios. Esto es un resultado bien interesante. Y bueno, luego nos vamos hacia el nivel universitario y encontramos sistemas de control, y esto consiste en que este es un buque que sale al alta mar y está buscando petróleo. Esa es una realidad. O sea, esto lo encontramos con comunidades de conocimiento de ingenieros mecatrónicos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que aquí hay minerales de petróleo y al mandar estas ondas sonoras desde aquí, se dibujan ciertas ondas. Entonces, ¿qué es lo que hacen para buscar petróleo en otros sitios? Pues van en el alta mar, van aplicando su sistema y lanzan las ondas. Y entonces cuando encuentran esas ondas, cuando reproducen este comportamiento, es donde ahí se detienen y ahí sucede que seguramente va a haber petróleo. Esta es una idea que se genera y entonces resulta ser que otra vez aparece la reproducción de comportamientos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que fíjense, si yo pienso en ciertos, en una currícula, resulta ser que aquí en el nivel preescolar o básico aparece una distribución espacial. Aquí, si me voy a la educación media, pues lo que dijimos sobre la recta resulta ser que es la recta tangente. Y aquí lo que realmente se está atendiendo, esta situación que señalé de la búsqueda del petróleo, es un sistema de control. Distribución espacial, recta tangente y sistema de control no son conocimientos transversales. Esto ya está comprobado, esto ya está probado. O sea, no se puede hacer una transversalidad de saberes con respecto a este conocimiento. Sin embargo, la reproducción de comportamientos sí. Esta reproducción de comportamientos está aquí, se resignifica aquí y se resignifica aquí. Entonces aquí estoy haciendo ver cómo una categoría de reproducir comportamientos puede ser transversal a los diferentes niveles escolares a través de resignificaciones, dada el tiempo, dado las edades, dado las situaciones específicas, etc. Esta, esta categoría de reproducción de comportamientos le dimos un valor epistemológico importante. Y de esta manera, entonces, nos obligó a encontrar ese estatus epistemológico pues en las obras originales. Este es un trabajo que también está publicado, que correspondió a una tesis doctoral, donde se encontró varios momentos de esas reproducciones de comportamientos. La estabilidad del sistema solar en estas obras, la estabilidad estática del movimiento y la estabilidad dinámica del movimiento en Lyapunov, en Lagrange, en Laplace, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos estudios nos permitió eh, trazar un momento, y aquí le llamamos síntoma de uso de lo estable, con sus características, con su peculiaridad. Y aquí nos identificó otro momento, lo estable en la estática del movimiento, y también se trazaron sus usos de conocimiento, y finalmente aquí, ¿verdad? Estas ideas que trazo aquí, cuando
lo llevamos a la escuela, al aula, intencionalmente, estos momentos forman parte de las actividades escolares que el estudiante tendrá que atender. Y de ahí entonces el factor historia, el cómo lo estamos usando en la matemática educativa. En ese sentido, pues miren, voy a partir así. Tenemos una menos X, que es un comportamiento, y queremos generar un modelo que reproduzca ese comportamiento. Y esto, pues deriva en una ecuación diferencial, ¿no? Como la que aparece ahí. Y esto entonces, aquí aparece una solución que más o menos dibuja la idea de lo que sería esa ecuación diferencial, y entonces su recíproco, que sería, dado que yo manipule esta gráfica, pues entonces la pregunta sería, ¿quién va a ser A y B para que esto suceda? Fíjense que esto está en la matemática escolar, en cierto nivel educativo, en el nivel universitario. Y esto corresponde a la estabilidad. Si nos preguntamos sobre los niveles educativos, pues resulta ser que cuando pienso en el básico, pues habrá que generar cierto conocimiento, pero que no vamos a llevarlo hacia una ecuación diferencial como la que aparece ahí. O en educación media, pero en educación superior sí, ¿verdad? Pero aquí es donde viene un cambio de idea, de pensamiento acerca de ese objeto matemático. Si yo a ese objeto matemático me permito darle un tratamiento de reproducción de comportamientos, pues resulta ser que esa reproducción de comportamientos sí puede ser transversal a estos niveles educativos. Y aquí es entonces donde viene un acento de mirar la matemática de una manera diferente a como usualmente se ha mirado, y que pudiéramos tener beneficios de aprendizaje en tanto que estas categorías pertenecen a la gente en sus diferentes escenarios, tanto en la escuela, en el trabajo y en la vida, ¿verdad? Y lo que hace ahí la gente es resignificar esos comportamientos. Y entonces podríamos tener una empatía para poder discutir un conocimiento matemático en esa índole. De esa manera, entonces, vino nuestra perspectiva teórica. O sea, nuestra idea es construir un marco de referencia, ¿verdad? Y entonces insertamos en ese marco de referencia el conocimiento matemático institucional, es decir, el que está en la currícula. Pero nos empeñamos en que ese conocimiento matemático tiene que ponerse su entorno de usos de conocimiento matemático. Esos usos de conocimiento matemático van a derivar en categorías como la que acabo de expresar. Entonces, hemos hecho trabajos en la matemática escolar. Nos dimos cuenta que no era suficiente, sino teníamos que ir a otros dominios de conocimiento, como los que ya señalé, ingenierías, por ejemplo, medicina, economía, etcétera, etcétera. Y el conocimiento en la vida, o sea, en nuestro cotidiano. Una vez que fuimos teniendo eh, ciertas información, ciertos hallazgos sobre los usos del conocimiento en estos diferentes escenarios, fue necesario entender su resignificación, o sea, su transversalidad. Y de ahí entonces generamos un constructo que es la resignificación del conocimiento matemático en los diferentes escenarios, a través de funcionamientos y formas, y de esta manera hemos ido generando categorías del conocimiento matemático. Este es una síntesis que hicimos una vez que ya tenemos un conjunto de categorías. Fue muy útil, ha sido muy útil hacer una síntesis, y esto lo llevamos a una categoría de modelización matemática. Y entonces hemos generado que la sociedad del conocimiento matemático significa un conocimiento peculiar que depende del cotidiano del escenario. Pero también esto lo que quiere decir que vamos aceptando una variedad epistemológica. Esto es un dato muy importante, entender que en el conocimiento matemático hay variedades epistemológicas, sobre todo porque estamos entendiendo el conocimiento en la gente para su educación, para su trabajo y para su vida. Y entonces hoy definimos que la funcionalidad del conocimiento matemático es ese conocimiento peculiar que depende del cotidiano del escenario. Ese cotidiano es la realidad del que aprende. Además genera diversidad de saberes, pero los saberes son la puesta en uso del conocimiento de la gente. A veces en cada uno de sus escenarios, pero otras veces en la simultaneidad
de sus escenarios, con sus respectivas instituciones, reglas, jergas. La peculiaridad radica en la reciprocidad, intimidad y localidad de comunidades de conocimiento. Y de ahí, pues, hemos hecho nuestro modelo de investigación, que es reflexivo y recíproco, es decir, aquí formulamos una categoría de conocimiento matemático, generamos su situación específica y estudiamos su emergencia en comunidades de conocimiento. Pero también podemos estudiar a una comunidad de conocimiento y entender lo que emerge como conocimiento y hacer o sea, formular su situación específica y de esta manera redefinir o definir una nueva categoría de conocimiento matemático. Nuestros métodos son etnográficos porque tenemos que hacer inmersiones en comunidades y claro, la manera de presentar el resultado es a través de estudios de caso. Esto es el corpus que se ha generado en nuestro planteamiento teórico. Y en esta primera parte realmente generamos las epistemologías que emergen en las comunidades de conocimiento en sus diferentes escenarios y también es reflexivo en forma cíclica, porque podemos estar aquí haciendo estudio y entender qué sucede acá, o bien hacer una hipótesis de una categoría y ver cómo es que va a emerger en una comunidad de conocimiento. Esta es una primera línea de trabajo que se ha estado desarrollando mucho, pero sí tenemos que rendir cuentas hacia la educación y entonces con esas epistemologías que emergen, hacemos diseños de situación escolar de socialización y entonces aquí nuestras comunidades son docentes y estudiantes y aquí lo que ponemos en juego son las transversalidades de saberes. Esto de alguna manera toca y transforma a la matemática escolar, que en general en nuestra crítica hacia la matemática escolar le hemos llamado el discurso de la matemática escolar. Y claro, para que realmente se genere el cambio y se vaya construyendo el marco de referencia, requerimos de programas permanentes. O sea, no solo es a través de una idea o de una situación bien seleccionada, sino programas permanentes donde esté el acompañamiento de esta transformación de este conocimiento con esta epistemología. Bueno, pues entonces, ¿qué ganamos con todo esto? Pues que resulta ser que con estos diseños de situación escolar de socialización, realmente en la parte de la educación se desprende una horizontalidad y autonomía de conocimiento. Dejamos a un lado la emulación del conocimiento. Esta es una ecuación diferencial y te enseño cómo se resuelve. ¿Y qué esperamos del estudiante? Pues que emule el método que le he enseñado. Eso, para nosotros, lo que desprende aquí es algo completamente diferente, porque esa epistemología está basada en la emergencia es decir, emerge en ellos. Y entonces aparece una autonomía de conocimiento que me parece a mí estupendo para la educación. Y entonces lo que estudiamos es la función del docente en esta perspectiva. Bueno, pues entonces nos vamos hacia presentar en forma resumida y visual las categorías que hemos construido. Esta es una situación de variación y lo que genera es la predicción. Aquí es una situación de cambio y lo que genera es la acumulación que va ligado con la teoría de integración. Y aquí es una situación de transformación que genera el comportamiento tendencial o bien la reproducción de comportamientos. Aquí la aproximación y lo que genera es la analiticidad de las funciones, es decir, es la secuencia sucesiva de derivadas y no la iteración de derivadas. Y aquí es una situación de selección que genera la optimización, que lo encontramos en los mecatrónicos, en esa búsqueda de ondas en el alta mar para encontrar el petróleo. Aquí hablamos de ponderación, es una situación que genera la compensación y esto pues nos obliga a resignificar lo que es la media aritmética. Y entonces hablamos de la periodización y así hasta la medición, ¿verdad? Esta es hasta ahora, y ese es un trabajo que tiene cerca de 30 años de estar trabajando y ahora lo podemos formular así. Esta es una epistemología que nos permite atender
el aspecto de la educación de la matemática. Y se pueden hacer estudios verticales, pero también se pueden hacer estudios horizontales, ¿verdad? O sea, irnos de la predicción a la acumulación, a la analítica de las funciones. Esto es estupendo porque se le da un significado y un uso a esa serie de Taylor. Bueno, bien. Actualmente, con esta perspectiva y ya con este marco de referencias epistemológicas, estamos haciendo estudios en las ingenierías. Por ejemplo, este es un trabajo de Atenea de la Cruz, donde se está estudiando la infiltración del agua en la tierra y hay un modelo teórico que se rescata en los libros originales de la obra de Orton, y ahí lo que nos ofrece es que esta infiltración se basa en datos, cuyos datos son curvas, para después formular el modelo. El modelo es este que aparece aquí. Y entonces es bien interesante, y aquí aparece otro inverso, ¿verdad? Porque lo que se enseña en la escuela es a la inversa. Se da este modelo y luego el estudiante tiene que hallar las curvas. Fíjense la importancia de que en una actividad de ingeniería lo que sucede es al revés, es decir, analizan las curvas para generar el modelo. Y este es otro inverso que llama la atención y que lo voy a decir acá. Este trabajo, pues realmente nos brinda un cambio de paradigma. El cambio climático, el cambio climático cambia y la educación matemática. Si realmente queremos eh, fusionar el conocimiento matemático escolar en las realidades, pues esta es una realidad. Y resulta ser que si la epistemología, que es determinística de la matemática que en general enseñamos, y no abrimos la pauta a un nuevo paradigma, que serían sistemas no lineales y complejos, realmente estaríamos no atendiendo problemas de este corte en la educación de la matemática. Entonces, aquí, fíjense lo que es estos originales. Estoy hablando de originales, entonces hablo de originales de 1300, de 1800, y aquí es algo contemporáneo, es un premio Nobel. Se está estudiando su obra, y aquí estamos viendo cómo a través de datos estamos tratando de entender cuál es el uso fundamental o la idea fundamental que se usa del conocimiento matemático en esta visión. Y lo que hemos encontrado es que justo juega un papel importante la estimación. Es decir, no es la solución exacta, sino lo que se estima con respecto a estos datos. Esto, entonces, pues nos lleva a una conclusión. Bueno, este era otro pasaje de ejemplo. Esto es que queremos hacer ver cómo estas ideas de no lineal, de sistema complejo, de incertidumbre, pues estudiantes de secundaria se pueden plantear situaciones donde los estudiantes de secundaria les emerge, o sea, emergen en ellos categorías de predicción, de comportamiento y optimización. Este es otro trabajo que está publicado y ha sido discutido en eventos internacionales. Bueno, entonces vamos a la reflexión para terminar, y esperemos que haya todavía momento de charlar con ustedes, hacer un diálogo. Una epistemología matemática, pues evidentemente nos da como resultado, como un hecho, la universalidad del conocimiento matemático. Eso es fantástico, ¿no? Una peculiaridad del conocimiento matemático nos ofrece pluralidad epistemológica. Pero este hecho pone en tensión a la afirmación anterior. Los modelos educativos de la matemática están aquí. Tenemos que abrir brecha para generar otras apreciaciones. El colega que me antecedió, él tiene
su idea de su cálculo que él expresó ahí y podría entrar en estas ideas de pluralidad epistemológica. Él señaló algunos datos interesantes y que él cree que esto podría o que debería irse hacia la enseñanza. Yo también lo creo. Entonces, ¿por qué? Porque creo en este hecho. Entonces, esta peculiaridad y esta pluralidad epistemológica está soslayada aquí. Solo hay una forma de entender la derivada, solo hay una forma de entender la función, solo hay una forma de calcular un límite, solo hay una manera de optimizar, solo hay, etcétera. Y en la vida de los saberes no es así. La peculiaridad juega un papel importante y la pluralidad se genera y es importante entenderla. Entonces, hay un cambio epistemológico de la matemática para la educación, o sea, debe de haber un cambio. Este cambio va a estar sumergido en situaciones de contingencia. De ahí entonces las estimaciones, las decisiones para soluciones ad hoc. Y de esta manera, pues solo estamos precisando que estimar quiere decir que implica calcular o aproximarse a un valor desconocido o incierto basado en información limitada o incompleta, lo cual puede ser útil para la toma de decisiones. Ojo, este es el nuevo paradigma. Así debemos de enseñar la matemática. Así debemos de entender pues, la emergencia. Entonces, hay que fomentar una epistemología emergentista. Esta es mi reflexión, mi contribución. Hay que generar planes de estudio interdisciplinarios. Yo diría, ya basta de estar enseñando solo la matemática en nuestro curso de matemáticas. Tenemos que discutir ese conocimiento matemático en una forma interdisciplinaria. Y entonces, nuestra disciplina tendrá la responsabilidad de generar una categoría de interdisciplinariedad. Entonces, la transferencia de saberes matemáticos entre niveles educativos está jugando un papel sumamente importante. La educación matemática tiene que estar generada a través de sistemas complejos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que discutir el conocimiento matemático desde la educación básica hasta el nivel superior a través de situaciones de riesgo, de incertidumbre, de adaptación, de decisión, de contingencia en general, ¿no? Y esto nos va a generar sistemas inversos, como los que acabo de señalar. O sea, no es que no sé cuál es el límite, lo que yo quiero es que tenga tal límite. Entonces, ¿cuáles son la variación de factores que tengo que hacer para que se genere ese comportamiento? Y entonces aparecerán categorías de variación, de predicción, de tendencia, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las referencias importantes. Hemos tenido la oportunidad de generar libros como los que aparecen acá, y están en el mercado, que dice es una editorial española, entonces están en el mundo. Y aquí hicimos una referencia bien interesante porque es una reflexión sobre la matemática en la ingeniería y lo enfocamos hacia la modelación internacional de saberes en situaciones de aprendizaje. Aquí hicimos una síntesis de las diferentes investigaciones que se han hecho por años. Hicimos una síntesis de presentar aquí situaciones que pueden ser llevadas a cabo a las aulas de las ingenierías. Aquí, con nuestros colegas Pablo Carranza de Argentina, Milton Rosa y Daniel Orey de Brasil, etnomatemáticos, hicimos una reflexión y un modelo profundo sobre el conocimiento matemático que consiste en la modelación en la vida de la gente. Creo que es una reflexión bien interesante. Efectivamente, le damos un valor epistemológico importante a la matemática que está fuera de la matemática escolar y la importancia de que la matemática escolar sea afectada por esa matemática que está fuera de las aulas y que es necesario que también se conviertan en aprendizajes. Con este libro generamos un libro en la Springer que aparece aquí con diferentes capítulos y los grupos de cada uno de nuestras perspectivas, y ahí podrán encontrar
diferentes ejemplos de investigación que hoy solo lo expliqué de una manera genérica. Y este libro es el último que acabo de escribir y ahí planteo en forma teórica mi programa SOLSA, Sujeto Olvidado y Transversalidad de Saberes. Ahí hay una discusión amplia, profunda de lo que es la resignificación, el papel que juega la resignificación en el conocimiento matemático y para fines educativos y hacer el cambio paradigmático de la matemática, pues está el constructo de transversalidad. Pues eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Cordero. La verdad, ha sido un gusto escuchar esta magnífica ponencia. E invito a la audiencia a realizar alguna pregunta al respecto, si es que lo hubiera. Bien, doctor. La verdad, los alcances que usted nos da a saber, muchas veces la realidad del docente de educación básica o de educación media, como también lo decimos, carecen de estos, precisamente de estos enfoques o de estas, de esta forma de poner en escena el conocimiento epistemológico, o sea, lo que es la parte epistemológica de la matemática. Entonces, generalmente nosotros, que somos los encargados de ir a formar a los futuros educadores en matemática, nos vamos y alineamos nuestros contenidos netamente matemáticos hacia lo que ellos van a hacer. En realidad, no estamos trabajando de la manera como usted nos está enfocando en este momento, ¿no? Entonces, el problema, por eso es que cuando podía conversar con algunos colegas, decía, el problema de la formación del docente en matemática no es solamente responsabilidad de la Facultad de Educación, ¿no? Yo creo que acá también somos los que servimos a la facultad, o sea, los matemáticos puros, entre comillas, como llamamos, y vamos allá y damos nuestra matemática tal como está en los libros, ya tal como está en ello. Y muchas veces también hacemos lo mismo cuando vamos a las facultades de ingeniería. Es Exacto. decir, no tratamos de cruzar esos contenidos relacionando al perfil del futuro ingeniero que queremos trabajar, que queremos formar. Eh, Eso pasa en Perú. No sé si Claro. pasa también allá, ¿no? Pero acá en Perú sucede eso. Entonces, cuando queremos capacitar al docente de formación básica, la capacitación por un matemático, ellos realmente hay un cierto rechazo. Exacto. Sí, y bueno, y sí, realmente la charla pues había que acotarla, pero teníamos mucha reflexión acerca de la formación del docente. O sea, teníamos que hacer cambios, pero al docente no lo debemos de poner en el lado de que no sabe, sino más bien tenemos que hacer programas permanentes de acompañamiento para que a la par vayamos haciendo este cambio epistemológico de la matemática. Yo sí lo creo necesario. O sea, en verdad, yo me he dedicado ya cerca de 30 años a esto y en este momento digo, ¿qué es lo que estamos haciendo con la educación de la matemática? Y yo creo que justo es que nos debemos de atrever de decidir que es importante ese cambio epistemológico. ¿Por qué seguimos enseñando en la misma forma que hemos enseñado siempre? Y usted acaba de decir algo bien interesante. Es cierto que un curso de matemáticas, porque eso también está estudiado, y no solo por mí, sino internacionalmente, un curso de matemáticas para ingeniería, no se sabe, hay muy poco trabajo de cómo esos cursos que están en esa área básica le sirven al ingeniero para tener un conocimiento de la ingeniería. Y efectivamente, muchas veces se dan cursos de matemáticas para los ingenieros sin conocer cómo ese conocimiento matemático está puesta en uso en la ingeniería misma. Así es. Entonces, seguimos así como enseñando eso
porque así lo queremos enseñar, porque así nos dijeron que hay que enseñarlo. Entonces, una ecuación diferencial, como yo decía, el ingeniero no está buscando la solución, sino más bien es un modelo de reproducir un comportamiento. Y lo que quiere en su situación de ingeniería es reproducir ese comportamiento. Entonces, la ecuación diferencial pasa a ser un modelo que reproduce ese comportamiento. No es cuál será la solución, sino eso es. Y así los sistemas de control. Los sistemas de control es reproducir comportamientos y es lo que se tiene que generar. Pero entonces, nuestros cursos de matemáticas no están enfocados hacia allá. Entonces debemos de hacer mucho esfuerzo, tener programas permanentes, hacer redes internacionales, de tal suerte que podamos generar pues, un cambio de ese conocimiento. Y claro, tener cierta comunicación, cierto diálogo en los programas de formación del docente, donde en las universidades que estén dispuestos a transformar esa formación, los que no puedan, entonces al menos tener un contacto para poder estar como en el tono de la discusión, ¿no? O sea, esto es complejo, o sea, por supuesto, ¿no? Pero, Obvio, sí, en realidad es complejo porque compromete el accionar de muchos realmente y hay que estar bastante apasionados como usted nos muestra ese calor de estar indagando y buscando, digamos, panoramas del encuentro de lo que tiene que realizar un docente para poder formarse como futuro matemático y también para dejar formarse. Ahora, hay un tema, mi estimado doctor, que me traía así eh, ese es un modelo que ustedes están planteando, ¿no? o sea, es un planteamiento desde teórico empírico, es decir, si hay ciertas afirmaciones que son teóricas, pero lo llevamos a su evidencia empírica en la educación, ¿verdad? Ujú. Y Claro, claro, ujú, claro. claro, está Mire, planteando va en me ha evolución. O sea, gustado el escenario de las etapas en las cuales ustedes están trabajando, ujú, el enfoque que le están dando, ¿no? Un poco cuando yo he indagado, ¿no? Sobre, por ejemplo, este tema de transposición didáctica, porque todavía tenemos un tiempito, ya que no hay preguntas, ¿no? Sobre transposición didáctica de Iván Chevalier, doctor. ¿Por qué esto no trascendió? Que a mí me parece interesante, lo mismo que situaciones didácticas de Brossiu. ujú. ¿Por qué esto no caló mucho como un, digamos, como un preámbulo para la enseñanza de la matemática o la enseñanza de formadores en matemática? No, yo creo que, o sea, en mi opinión, eh, tal vez depende de qué región se está hablando, pero yo creo que perspectivas teóricas como la escuela francesa eh, son muy fuertes y están en boga todavía y yo creo que son contribuciones muy importantes. Sobre todo porque la discusión no la hacen simplista, o sea, no solo es atender lo que sucede en el aula, sino entender que la educación también se debe de reflejar afuera. Y ahí por eso subrayaba intencionalmente de poner el aspecto didáctico y adidáctico. Es decir, eh, hay una intencionalidad que es didáctica y habrá que crear la epistemología necesaria para que suceda eso. Pero no para ahí, sino tenemos que hacer un planteamiento para que se haga adidáctico, o sea, se quite la intencionalidad y se genere lo institucional o bien la cultura de ese conocimiento. Yo creo que son perspectivas que siguen en boga, que incluso se han desarrollado más. Rousseau ya murió, pero hay muchos jóvenes que Que siguen en están esa ruta siguiendo, ¿sí? y con Chevalar, la teoría antropológica de lo didáctico. Justo acá en México tenemos un proyecto multilingüe que se está atendiendo a estas regiones, a estas culturas que muchas veces están deprovistas de ser reconocidas en el sistema educativo y es un proyecto que está con Francia y estas perspectivas están ahí haciendo pues resultados interesantes con eh, ¿cómo se llama esto? Las praxeologías que se Ujú. generan ahí. Eso. Oh, ok, doctor, la verdad agradecemos profundamente interesante.
con mucha profundidad filosófica y epistemológica su charla. Los colegas que estamos aquí y los que abrazamos un tanto la docencia, ¿no? La verdad, porque algunos podemos ser formadores en matemática, pero como que nos lleva el bichito hacia ser educadores de la matemática. Pero es interesante, nos deja una gran reflexión, mi estimado doctor, de lo que significa conocer la epistemología. Si alguien, me parece, quería participar, sí, 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 está allí. Tiene usted el micrófono abierto, mi estimado. Enhorabuena, doctor Cordero, por la charla. Y Hola, ¿qué sobre tal? todo, coincido con muchas de las cosas que usted ha dicho y que las enlazaré con lo que yo voy a hablar ahora coincidencialmente. Pero lo que usted mencionaba, de que hay gente que está haciendo, eh, incidiendo sobre este aspecto, ¿no? El aspecto epistemológico. El problema es que debe haber un apoyo y una creencia institucional para que eso marche. Y lo mencionaba usted, Brousseau falleció y no ha habido apoyo institucional y tanto así que su archivo se ha venido de Francia y está en la Jaume primero de España. Entonces, parece que como que esto es la bandera de alguien y no hay apoyo institucional y mientras no hay apoyo institucional es muy difícil que hacer Claro, ese cambio que propones. sí, sin duda. Sí, sí, tendremos que incluso movernos también hacia allá, ¿no? O sea, tendríamos que ir, pues, no ceder, ¿no? O sea, seguir. Y sí, claro, o sea, tendremos que buscar esos apoyos institucionales. ¿No? Muchas gracias. Sí, ese es algo realmente que creo que todos estamos padeciendo, que es el apoyo efectivamente que necesita el sector docente, fortalecer estos escenarios, ¿no? De trabajo donde ya no se hable de precisamente de este tema, de la epistemología de la matemática como ciencia, ¿no? No como esa Sí, ciencia dura, sino esa ciencia humana que sensibiliza al ser y que permite mirar el mundo de diferente manera, ¿no? sí, Creo que los que hemos poco leído a los antiguos, a los griegos, nos damos cuenta de aquello, ¿no? Nos damos cuenta de la manera como ellos fortalecían su espíritu y su intelecto matemático, ¿no? De preguntar, de conjeturar, ¿no? De argumentar. Doctor, la verdad ha sido excelente. Nosotros por tener este tipo de ponencias estos 3 días, la verdad, nos sentimos muy contentos los que organizamos porque se ve calidad, se ve novedades, ¿no? Y como usted dice, es muy bueno de pronto tener esta red. Debe haber redes, no tengo conocimiento, pero debe haber redes que hablen acerca de la epistemología matemática o de otras nociones en cuanto a al conocimiento matemático. No, no, todavía, como que nos falta todavía indagar, navegar un poquito más, bucear un poquito más en el escenario eh, global para ver cómo nos insertamos en ello. claro. Doctor, un gusto. Ha sido un gusto. Y ahí está mi correo y si quieren tener enlace, yo estaría encantado de hacerlo. No, lo vamos a tener presente, doctor, lo vamos a tener presente. Desde ya nuestro agradecimiento desde Perú, Trujillo, la Universidad Nacional de Trujillo, el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo hace extensiva el agradecimiento, así como la comisión organizadora también, doctor, por su participación. Muchas Muchas gracias. gracias, se le hará llegar el diploma Gracias. correspondiente por su Oh, labor en esta mañana. Muchas gracias. gracias. Hasta luego.